Contextos. Hola, buenas noches. Estamos nuevamente aquí con ustedes del programa Contextos, un programa de análisis político que se transmite todos los días desde la plataforma de Ultimátum. El día de hoy le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo del Muro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, maestra Queta, gusto saludarlos. Que nos acompañará el día de hoy en este programa, ¿verdad? Y un saludo a nuestros compañeros que algunos están enfermitos o con problemas, con compromisos familiares y esperamos que el próximo lunes se reincorporen al programa. Entre los temas, ¿verdad?, de interés, pues está el tema de la violencia política por razones de género, que es muy frecuente en los espacios políticos, ¿verdad? Al interior de los partidos políticos, porque en ocasiones no es solo de externos, sino también al interior del partido se dan muchos casos de violencia política, o tenemos también ese es un ejemplo, por ejemplo, en Chiapas se acaba de definir el caso de Julián Nazar, ¿verdad? Que había una demanda contra él por parte de unas compañeras del Partido Revolucionario Institucional. La resolución de la Comisión de Justicia Partidaria dijo que no había suficientes pruebas, entonces las compañeras, pues, al parecer, hicieron una impugnación ante el Tribunal Electoral, que es la siguiente instancia. Por otra parte, al interior de Morena, ¿no? Está el gran drama, ¿no? De que a pesar de todo este revuelo de las diferentes organizaciones de mujeres de Morena, las mismas diputadas que se unieron e hicieron una manifestación, tenemos que ahí sigue todavía firme hasta el momento la candidatura de Macedonia. Ya estoy yéndome con el nombre del compositor oaxaqueño. ¿Cuál es el nombre de nuestro? Hasta no lo quiero, es tan innombrable, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del candidato Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, ¿verdad? De Salgado Macedonio, y también hoy en las primeras planas salió a relucir el presidente municipal de un pueblo de Jalisco, ¿no? De un pueblo de Jalisco que cuando se metió de mediador a un asunto de acoso por parte del director de padrón y licencias municipales, al que acusaron de acoso y hostigamiento sexual por parte de una trabajadora, pues él se mete de mediador y resultó peor el remedio que la enfermedad, porque hizo una serie de comentarios que lo han puesto en primera plana. Entonces, ¿cómo podemos remediar estas situaciones? A pesar de las leyes, a pesar de una serie de capacitaciones que se están brindando, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos el caso de Panteló, que el presidente municipal de Panteló acosó tanto a la directora de Protección Civil del municipio como a una trabajadora del DIF, y al reunirse las pruebas suficientes y que las compañeras estuvieron firmes, que no desistieron, el Congreso desaforó al alcalde y se encuentra en proceso su caso, ¿no? Y entonces, ahí de alguna manera vimos que la ley se cumplió, que fue posible, eso gracias a la persistencia de las denunciantes que siguieron insistiendo. En el caso del candidato a gobernador para Guerrero por parte de Morena, cuando se plantearon que hay asuntos muy graves, por ejemplo, de violaciones, que no se habían resuelto,
todo el mundo salió con que ya prescribieron, ¿no? Y entonces, por otra parte, algunos señalan que hay que es una contradicción, porque mientras, por un lado, atrapan al Gober Precioso de Puebla, que estuvo acosando a Lidia Cacho, que atrajo la justicia hacia su estado, y Lidia fue casi secuestrada y finalmente hoy se hace justicia, y por otro lado están aceptando esta candidatura. Entonces, en todos lados se cuecen habas, desafortunadamente, en todos los partidos políticos tenemos este tipo de casos. ¿Qué opinas al respecto, Ricardo? Bueno, yo creo que sí es un tema muy delicado y efectivamente es triste ver que en los partidos políticos o que muchos dirigentes políticos, digamos, caen en este tipo de conductas contra las mujeres, de acoso, de agresión, y desgraciadamente existe una complicidad en los institutos para tratar de pues no sé cuál sea la intención, ¿verdad? De, de protegerlos y demás. La experiencia nos dice que la única forma, tal parece, de que se haga justicia es cuando las mujeres organizadas, ya sea en colectivos, en organizaciones, ONGs o incluso en manifestaciones, presionan a la autoridad, y también el caso trasciende a los medios de comunicación, y solamente así en algunas ocasiones, digamos que se puede ejercer justicia y defender a la mujer que es víctima de esta situación. En el caso de Morena, es muy triste, pero y ojalá esto no le cause existe el peligro de que esta postura le cause daños en su elección, pero no ha podido conciliar una posición feminista. Y después nos sorprendemos, y de todos, de que en las manifestaciones aparecen los grupos de mujeres encapuchadas y con posiciones anarquistas y de destrozar todo a su paso, lo cual pues sí, efectivamente es una manifestación de rabia contenida, y en el fondo de impotencia ante una situación que desgraciadamente se repite permanentemente, en donde cuando un hombre está en una posición de poder, muchas veces, lo mismo en un partido político que en una oficina del sector público, que incluso en una oficina privada, muchas veces aprovechan esa posición de poder para hostigar y presionar a alguna mujer, incluso, y bueno, y desgraciadamente cuando viene la denuncia, los jefes inmediatos o el grupo al que se pertenece no actúa. Aquí en el caso de Morena concretamente y del gobierno de López Obrador, pues entra en una contradicción, porque por un lado se está ventilando de que ya agarraron a Mario Marín, el Gober Precioso, pero lo están acusando de tortura en contra de la periodista, tortura y amenazas en contra de la periodista Lidia Cacho, y están dejando de lado el hecho de que se le ha ligado, y bueno, finalmente ese es el tema del libro de Lidia Cacho, se le ha ligado con un grupo de pederastas. Uno de ellos ya también está detenido en Cancún, y el otro tipo, el que le habló por teléfono y lo nombró como su Gober Precioso, creo que está huyendo y creo que está refugiado en Líbano. Pero lo que es un hecho es de que mientras por un lado están manejando este caso, que incluso ya salpicó a la secretaria de Gobernación, porque al parecer cuando se ventiló este asunto, el tribunal exculpó a Mario Marín, y ahorita esa misma postura que se critica por parte de los priistas,
pues es la que se está repitiendo en el caso de Salgado Macedonio, ¿verdad? En donde sus compañeros de partido, o al menos no todos, pero un buen grupo de sus compañeros de partido, ¿no? Y no todas, pero muchas mujeres morenistas, como que insisten en observar esta conducta como una acusación que se da en un contexto electoral, cuando pues no es así. Al parecer hay denuncias de más atrás, y pues sí, es un tema que todavía no, lo que es todo esto, lo único que demuestra es de que el tema del abuso, del acoso sexual, de la agresión contra las mujeres, y que en muchas ocasiones desemboca en el feminicidio, sigue siendo un tema sin resolver en nuestro país, y que pese a que no a todo el mundo le gusta, tal parece que las autoridades, el único lenguaje que entienden para que se resuelvan este tipo de delitos es el de la manifestación y la denuncia pública. Cuando ya los dejan prácticamente, ha habido casos, incluso hay una película en Netflix que habla, de una mujer que busca justicia para su hija, pero sí, Maricel Escobedo, la sí, muerte, las tres Maricel muertes. Escobedo muere 3 veces o algo así es el Y nombre. entonces lo que se observa, pues, es de que la justicia, pese al discurso, o sea, alguna cosa es el discurso en donde el gobierno se maneja que es feminista porque le da cargos a las mujeres, los partidos se asumen como feministas porque dan una cierta cuota de género, pero cuando ya viene la demanda para actuar contra alguno de sus integrantes que abusa de su poder en contra de las mujeres, entonces no solamente se guarda silencio, sino que incluso en ocasiones hay complicidades. Y entonces, pues la única alternativa que tienen las víctimas o los familiares de las víctimas y las mujeres de los organismos que apoyan a estas mujeres que han sido violentadas, pues es la manifestación y el denunciar. Y en ocasiones solamente así se logra algún castigo al respecto, ¿no? El caso concreto, por ejemplo, en el caso de Mario Marín, es de que la acusación es en torno a tortura, y al parecer la pena máxima que le pueden corresponder son 6 años. 6 años que, de acuerdo a nuestro sistema político, podría reducirse a 3 años, y si el proceso dura 1 año, estaríamos hablando de 2 años. O sea, Así es. prácticamente nada. Nada, cuando le hizo imposible la vida, y me imagino que ha de haber sido horrible tener a todo el Estado en contra, en el caso de Lidia Cacho, al grado de que tuvo que exiliarse. Ha de ser una pesadilla cuando te conviertes en enemigo del Estado, y que sabes que estás inerme, ¿no? Que no puedes defenderte. Entonces, pues esa es la triste realidad, como que la parte feminista todavía no le cae a los morenistas, no le cae a ningún partido. O sea, en ese sentido podríamos señalar, porque se maneja a nivel de discurso, pero en la práctica lo que se pone en evidencia es que no es así. Sí, en la práctica seguimos viviendo un patriarcado, ¿verdad? Donde todo gira en torno a las figuras masculinas, y desafortunadamente muchas mujeres también son cómplices, ¿no? No, y sobre todo algo que a mí en lo personal me indigna mucho es el ejercicio abusivo del poder. O sea, el aprovechar que muchos tipos tienen un cargo público, son diputados, son senadores, es el jefe de la oficina, y entonces tienen un poder que les permite hostigar a sus víctimas. Y la mujer, en muchas ocasiones, por necesidad, porque muchas veces es una madre soltera, porque muchas veces no tiene posibilidades de encontrar otro trabajo, pues en muchas ocasiones tiene que ceder o de alguna manera aceptar
o defenderse en situaciones muy desventajosas frente a este acoso que se toma como si fuera una broma. Finaliza, ¿no? Sí, una cosa como si las mujeres estuviéramos a disposición de los jefes, ¿no? Así es. Se reproducen como si costumbres patriarcales, como si fuera una especie de harén, ¿no? Sí. Al servicio de los... Y desgraciadamente, pues es un abuso de poder, en donde yo creo que las autoridades, si verdaderamente quieren evitar que estas situaciones se repitan, pues deben de darle más fuerza a las declaraciones en contra y actuar en forma tajante para dejar, igual que cuando sucede aspectos como la corrupción, ¿no? Porque es una corrupción también. Exacto. Y dejar a estas personas, sacarlas por lo menos de sus puestos, inhabilitarlas, y tal vez así, con estas medidas drásticas, se puedan contrarrestar este tipo de conductas, que desgraciadamente se da en todos los ámbitos. No podríamos decir que es privativo de un sector, ni de un partido, ni de una sigla. Es una característica de sociedades, como tú bien señalas, que todavía tienen esa carga patriarcal y muy atrasada, por supuesto, y antidemocráticas, totalmente. Así es, va a llevar un buen rato esto, pero yo les hago un llamado aquí a las compañeras, ¿no? Tanto a las compañeras oficinistas como a las compañeras militantes de los partidos políticos, que no se queden calladas, ¿no? Que denuncien, que acudan a las instancias correspondientes, que no están solas. Por ejemplo, aquí yo reconozco el trabajo del Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Donde está Rocío García Cadenas, Patricia Guzmán, Sexy Fallo y todo un equipo que hace un excelente trabajo. En la Fiscalía acaban de cambiar de fiscal de los derechos de las mujeres, pero también es otra instancia donde las mujeres pueden quejarse y denunciar. Y si no les hacen caso, pues hay una serie de organizaciones, están las redes sociales, hagan ruedas de prensa, pero no se queden calladas ante estos hechos. Por otro lado, pues el tema latente no son las vacunas, ¿no? Yo hoy me entero después de que el día de ayer estábamos hablando de que todavía como un 0,1%, ¿no? De la población mundial estaba vacunada. Ahora resulta que una organización de un centro especializado que depende de la Universidad de Oxford, que pues la Universidad de Oxford es bastante seria, que decía que hasta las 22 horas del día de ayer, o sea, hasta las 10 de la noche de ayer, sumaban 107,344,764 personas que ya estaban vacunadas, ¿no? Eso que era mucho más del número de personas que están contagiadas, aunque el número de enfermos pues es bastante alarmante, porque son 104 millones de enfermos en estos momentos a nivel mundial, ¿no? Aquí la gran preocupación es que si los médicos van a recibir su segunda dosis, al parecer ya recibieron la primera dosis, ¿no? Están esperando la segunda dosis. Ya por fin la plataforma funcionó, ¿verdad? Ya varios de nosotros ya estamos registrados esperando que nos llamen para ser vacunados, sobre todo los que ya pasamos de los 60 años, que ahí sí nos conviene ser grupo vulnerable, ¿verdad? Para estar en primera fila de la vacuna. ¿Tú qué opinas de ello? De estos datos, de esta información.
Yo creo que hay una situación en que debemos ver aquí la campaña de vacunación desde un punto de vista bastante optimista, porque finalmente, como tú bien señalas, el día de ayer, mi esposa y yo tuvimos, ya después de que platicamos, terminando el programa prácticamente, pudimos registrarnos, ya estamos registrados para recibir la vacuna. Y bueno, ahorita pues lo único que se debe, deseamos es de que ojalá que la campaña de vacunación se haga de una forma transparente y eficiente y que verdaderamente pues beneficie a todas las personas que se han estado registrando e incluso aquellas que por diversos motivos no han podido registrarse en la red y que son gente de la tercera edad y que por lo tanto vulnerable. Algo que yo creo que sí se debe de tomar conciencia es de que aparte de esa circunstancia, porque se nos olvida, de las autoridades y bueno, por supuesto todos aquellos que estamos a favor de los beneficios de la vacuna, pues promuevan un discurso favorable hacia la vacuna, porque como bien sabemos, nuestra población, o buena parte de nuestra población, sobre todo también aquí en Chiapas, en muchas ocasiones, ya no digas de una vacuna como que está contra el COVID, sino vacunas de lo que es el esquema de la cartilla, las ya conocidas contra la viruela, contra el sarampión, contra la polio, se niegan a aceptar la vacuna, en muchas ocasiones incluso agreden a los grupos que van a vacunarlos por motivos de ignorancia y por motivos también religiosos. Y si a esto tú le agregas que hay así yo al menos lo he observado, que hay una campaña o al menos hay un discurso opositor al gobierno de López Obrador en donde cuestiona la efectividad de las vacunas, señalando como si existieran vacunas de primera, de segunda y de tercera, y señalando que muchas vacunas tienen el 95%, otras tienen el 90%, de que a lo mejor a los de la tercera edad nos van a tocar la vacuna china, que nos va a tocar la vacuna Sputnik. En lugar de ayudar a que la campaña de vacunación sea un éxito, y que así lo deseamos muchos, esto puede generar rechazo amplio en una buena parte de la población. Entonces, y el discurso que se maneja es un discurso bastante falto de información o un discurso de desinformación, tal vez intencionada, porque según lo que he platicado con amigos médicos, no existe una vacuna en donde se pueda asegurar que tiene un 100% de efectividad contra una enfermedad o un virus. Incluso la vacuna contra el sarampión tiene una eficiencia del 50%, y es una vacuna que todo el mundo confiamos en ella y nos la ponemos para evitar que nuestros hijos o uno mismo sea víctima de este padecimiento. Y creo que también las vacunas ayudan a atenuar, ¿no? Claro. Un poco los efectos si en un momento dado te contagias, ¿no? Pero sí debe de haber tal vez por parte del gobierno, de las autoridades, aunque es un programa federal y lo están realizando en este aspecto equipos organizados por la federación, como bien sabemos, que es entre médicos, voluntarios, gente del ejército o de la Guardia Nacional, pero creo que también hace falta una campaña de las autoridades de salud locales, estatales, municipales, para sensibilizar a la gente de que, pues al menos ahorita, y yo creo que así va a ser, la única forma de librarnos o de amortiguar o reducir la posibilidad de que el coronavirus sea para una persona una enfermedad mortal es vacunarse. Y todos aquí,
aquellos que están muy preocupados en descalificar las vacunas, a priori, porque finalmente no se han, salvo el caso del personal médico que se las ha puesto, el resto de la población todavía no ha sido beneficiado con ello, pues al contrario, motiven a que las gentes se vacunen con confianza y para salir adelante. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Creo yo que la información dada a conocer por el gobierno pues es correcta. Confío en que a la mayoría de los adultos mayores nos vacunen y que podamos decir en un próximo programa cómo fue la atención que recibimos, dónde nos atendieron y tener cifras que permitan comprobar que la campaña de vacunación ha sido un éxito. Lo hemos comentado en otros programas, de que nuestro país ha sido ejemplo mundial en campañas de vacunación. Hay experiencia, o sea, aquí cambia no somos improvisados. Sí, no somos improvisados, hay mucha experiencia de muchos años, hay cartillas, hay programas, hay forma de hacer campañas de vacunación efectivas y bueno, pues ojalá en esto lo pongan en práctica y los resultados sean favorables. Sí, yo recuerdo que cuando era niña había mucha mala información, ¿no? Acerca de las vacunas, ¿no? En los pueblos indígenas, y ni siquiera indígenas, en los pueblos mestizos pequeños, ¿verdad? La gente no se dejaba vacunar porque pensaba que le estaban provocando otro tipo de enfermedades, que por ejemplo, que las mujeres iban a quedar estériles. Había toda una serie de mitos alrededor de las vacunas, ¿no? También, por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos, muchas señoras todavía rechazaban, no tiene mucho, las píldoras anticonceptivas u otro tipo de métodos porque decían que les podían provocar cáncer, ¿no? Hay todavía una serie de mitos, perdón, no estereotipos, de mitos alrededor de todas estas, de estos instrumentos que nos sirven para planificar la familia y también para evitar contagiarnos, ¿no? Así es. Entonces aquí hacemos un llamado a quienes están involucrados en temas de salud o que son docentes y que pueden hacer llegar la información a los papás, a todas las personas, ¿no? Que tienen a su alrededor, pues que hagan énfasis en la importancia de que nos vacunemos todos. Sí. ¿Sí? Así es, y ojalá pues la página siga funcionando bien. Exacto. Y luego, mira, me llamó la atención una declaración de doña Olga respecto a la sentencia sobre las energías, ¿no? Sobre el programa de energías o el proyecto, ¿verdad? Que presentó la Secretaría de Energía, la llamada Ley Nale. La Suprema, pues doña Olga fue magistrada, ¿no? Ella sabe cómo son las resoluciones de la Corte. Olga Sánchez Cordero volvió a defender, dice textualmente una nota, la política energética del presidente AMLO, a pesar del revés dado por la Suprema Corte a la llamada Ley Nale. Dijo que si bien las sentencias se acatan, con la reforma legal será otra situación. Entonces, queda entender, está la decisión de la Suprema Corte, pero al ser ley, bueno, al pasar el proyecto en el Congreso, ¿verdad? Al ser aprobado, se viene para abajo la sentencia. Yo no le entendí muy bien qué quiso decir al respecto. Pues sí se puede interpretar ese aspecto de lo que la verdad es de que en la parte energética la posición del gobierno mexicano, la posición del gobierno de López Obrador ha sido bastante, ¿qué podríamos decir? Confusa, ¿no? Porque los comentarios que se han hecho respecto a la posición que se toma, hay algunos que sí explican la posición gubernamental, como es el hecho de que recobrar la importancia de las presas,
darles mantenimiento. Tal vez se entiende y se comprende la explicación que en su momento se dio de que la energía de viento, ¿qué es? Eólica. Eólica, era la que estaba impulsando la iniciativa privada y que se hacía con pérdidas hacia los recursos del gobierno, porque quien tenía que comprar esa energía a precios muy altos era la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, hay muchas aristas dentro de esta discusión en torno a la reforma energética. Incluso ya se habla ahorita de una contrarreforma energética. Creo que se debe de aclarar, y algo que se piensa que va a ser el resultado de la resolución de la Suprema Corte es de que se mantenga un esquema de economía mixta en donde el Estado bueno, y al menos creo que esa es la intención, en donde el Estado pues no va a tomar el papel de ser el monopolio en materia energética, pero sí de alguna manera el contrapeso o el árbitro para que la energía pueda tener un precio accesible pues para la gran mayoría de la población. Creo esto independientemente de que en el transcurso de esta discusión que se sigue dando, y que por los dos lados hay posiciones, porque también es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita. Tema que se aborda, existe posiciones a favor, posiciones en contra, con discursos más o menos convincentes de ambas partes, pero que en el fondo en muchas ocasiones no van al objetivo central, y es de que las energías y de que muchos temas que se manejan estén en beneficio de la población. O sea, hace rato hablamos del tema de las vacunas, que es un caso fundamental en donde, digamos, se politiza el tema de discusión. Pero bueno, en este transcurso, pues ya ves que sucedió el famoso apagón que le pasó, que se le cayó el sistema, esta vez el eléctrico, a Bartlett. Una explicación bastante elemental, un poco sonó más a un pretexto. El cuarto de lavado. Una justificación muy simplona por parte de Bartlett de que que fue por un incendio, y no sucedió nada más. Entonces, sí, el tema de la energía, yo creo que todavía lo vamos a discutir un buen rato y va a ser tema de debate, pues yo creo que a lo largo de este año. Sí, y además, por ejemplo, le tendrá miedo la Comisión Federal de Electricidad que cada vez un mayor número de casas, de particulares que tienen la posibilidad de pagarlo, o de, por ejemplo, comercios, hoteles, pongan sus paneles solares y hagan un buen ahorro en el pago de la energía, porque es un buen ahorro el que yo he visto en casas y en varias instituciones donde se han logrado instalar estos paneles, ¿no? Por otra parte, tenemos un problema muy severo que la mayoría de los municipios, ¿no? De los ayuntamientos, más que municipios, los ayuntamientos tienen deudas severas con la Comisión Federal de Electricidad. No, escuelas también, ¿no? Sí, y ahí están las posiciones que te digo son bastante cuestionables, o al menos no están muy claras, porque hasta ahorita, si no es porque el gobernador hace la declaración, no nos enteramos que a los tabasqueños les condonaron la deuda de la luz, de la energía eléctrica. Y también ahí, pues un poquito nos ponemos a preguntarnos en base a qué criterio se hizo, no lo sabemos. Sabemos que fue una decisión del presidente de perdonarles. Quedar bien con sus paisanos. Pues sí, pero además, a pesar de que él no vive en Tabasco, sino que vive en Palenque, o en Palenque es donde tiene su residencia
habitual, oficial, y se queda una situación en que Chiapas y otros estados tienen el mismo problema de Tabasco. Y entonces nos preguntamos, bueno, aparte de que de ahí es oriundo el presidente, ¿cuál fue el criterio que se utilizó para hacer esa condonación y esa baja de tarifas? Porque lógico, pues todos queremos de alguna manera, si no ser beneficiados, por lo menos saber bajo qué principios o bajo qué criterios se hizo esta condonación. Pero sí, te digo, es una... Ahí sí podríamos decir, es una cuestión electoral, ¿no? Sí, Tal pero vez, ¿no? parte de la para energía Tabasco, ¿no? tiene claroscuros en donde los especialistas dan una explicación, los políticos dan otra, y la mayoría de la población nos quedamos así como de qué se trata y cuál es y cuál va a ser el resultado de este debate que se está desarrollando. Sí, como decimos acá, de qué privilegios gozan, ¿no? Los tabasqueños. Bueno, fíjate que un tema que a mí me da tristeza, ¿verdad? Porque yo soy una lectora empedernida, se señala que entre 20 y 50% de las librerías en México están por cerrar, especialmente en la Ciudad de México. Entonces hacen una súplica dirigida especialmente al presidente, que voltee su mirada hacia los libreros y vea de qué manera pues les brinda apoyo, ¿no? De por sí creo que las librerías no son un negocio, ¿no? No son un negocio así como muy boyante, ¿no? Ahora, digamos que lo que sí se está observando es de que en la actualidad, pues ya el esquema clásico de la librería ya no funciona totalmente como en el pasado, porque tenemos las redes sociales, y a través de las redes sociales pues se pueden dos cosas. Una, tener acceso a lo que le llaman el libro electrónico. Yo en lo personal, a mí no me gusta, porque se lastima mucho la vista, la pantalla de la computadora, con todo y que tenga a veces unos lentes especiales. Entonces, en lo personal me gusta más el tener el objeto del libro y estar hojeando y cosas por el estilo, el libro de papel. Pero existe una fuerte competencia por lo que es el libro electrónico. Hay textos incluso que ya las librerías, por ejemplo, Porrúa está en un proceso en donde muchos textos que los tenía impresos ya los volvió electrónicos, y si tú vas a preguntar por un libro X, te dicen, pues sí, pero nada más tenemos la versión electrónica si quiere, ¿verdad? Porque la otra ya está descontinuada. Y por supuesto, pues en la Ciudad de México han desaparecido a causa no del coronavirus, sino que ya era un proceso que se venía dando. Grandes librerías, ¿no? O sea, la librería del Sótano cambió todas, por muchas razones, ¿no? La librería del Sótano, por ejemplo, se había especializado en una que está sobre Avenida Juárez, se había especializado mucho en libros de marxismo y libros de ciencias sociales. Después, cuando vino la crisis del socialismo, la caída de la Unión Soviética, muchos libros de la editorial Siglo XXI se tuvo que cambiar de giro. Si ahorita uno ve la bibliografía o los programas que tienen las librerías de ventas, su catálogo de ventas, perdón, observamos de que la gran mayoría de los libros que más se venden son principalmente aquellos que son o de consejos de tipo empresarial o de autoayuda. O sea, ese es el fuerte de la demanda, ¿verdad? Y claro, y aparte, pues los libros de noticia, digamos, momentánea o de coyuntural, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está un libro muy interesante de una doctora de la UAM, creo que es, o de la UNAM, donde hace toda una crítica, tengo entendido que bastante detallada, sobre el manejo de la pandemia
este, por parte de las autoridades de México, y que pues lo más seguro es que se convierta en un éxito de librería, en un bestseller. Igual que hay otros libros que en su momento han tenido, el mismo libro de Lidia Cacho, el de Los demonios del Edén. Y entonces hay muchos libros que tienen esa característica de ser éxitos editoriales coyunturales, pero más que nada por los temas que se manejan. Pero de ahí en fuera, la clásica librería en donde tú tenías acceso a las obras clásicas, que tenías los autores de la literatura mexicana, de la literatura francesa, inglesa, etcétera, pues ese tipo de librerías prácticamente han ido desapareciendo, ¿no? Y ya no se diga de las librerías de viejo, porque esas que estaban ahí en la calle de Hidalgo, por todavía ejemplo, sobrevive, por ejemplo, ahí en Álvaro Obregón, que yo voy muy seguido ahí porque voy a casa de unos tíos. Hay una de libros de viejo, ahí en Álvaro Obregón, por Casa Lam, más o menos a esa altura. Hay una muy buena librería del Péndulo, ahí también en Álvaro Obregón, pero ves que ahora ya todas las librerías del Péndulo se llaman cafebrerías, ¿verdad? Porque son cafés, hasta presentan obras de teatro, hay música, ya han cambiado muchísimo el concepto viejo de las librerías, ¿no? Sí, y aparte, pues, ¿qué más te puedo decir? Eso por un lado, y por el otro, llega la pandemia y, por supuesto, muchas de esas librerías tienen que cerrar al no ser, al ser consideradas como negocios no esenciales, pues sí genera un problema terrible de desempleo y de crisis en estos negocios, ¿no? Que de por sí ya estaban, digamos, muchos de ellos ya estaban heridos de muerte. La pandemia lo único que vino a hacer fue a darles el remate, ¿no? Librerías tradicionales como Gandhi, por ejemplo, han tenido que reestructurarse. Porrúa. Sí, Gandhi, ves que tenía dos edificios, uno enfrente del otro, y cerró uno y creo que se va a quedar con el otro, ¿no? Nada más. Porrúa se ha diversificado. Porrúa lo que ha hecho es un poquito expandirse hacia salir de la Ciudad de México, expandirse hacia los estados. Aquí en Chiapas tenemos la librería Porrúa, que está aquí en el centro, acá abajo del edificio Maciel. Ándales, es una, y también en Comitán, pues hay una librería Porrúa que está funcionando. Qué bueno, pero sí con muchas dificultades, porque también el otro aspecto, y eso nos consta, ya hay poca educación entre los jóvenes, entre la actual generación de jóvenes, de leer. Su centro de información es principalmente la computadora, el internet, y esa disciplina que antes se tenía de leer, valga la redundancia, literatura o otro tipo de obras importantes, se ha perdido. Y es terrible porque bien se señala que el lenguaje de una persona solo se enriquece leyendo. Exacto. Por eso ahora el lenguaje es tan reducido, ¿no? Sí. Entonces son prácticamente, se estamos creando los emojis famosos, ¿no? Muchas veces, en lugar de mandarte un buenos días, pues ya está el emoji para buenos días, ¿no? Bendiciones y una serie de emojis para sentimientos. Sin ser alarmistas, estamos regresando a un lenguaje de tipo ideográfico. Y estamos creando analfabetas funcionales. Ese es lo terrible. Porque por el otro lado, algo que debe de quedar claro es de que la culpa no es de los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías y desde pequeños tienen acceso a las nuevas tecnologías, y eso los hace que sean muy hábiles en el manejo de los sistemas de cómputo, en el manejo de redes y demás, pero también no encuentran en sus casas un contraparte en donde los padres de familia despierten entre sus hijos el amor a la lectura, ¿no?
tú vas a una casa y puedes encontrar computadora, televisión, los últimos avances en materia tecnológica, pero no se te ocurra preguntar dónde está un libro, porque tal vez el único libro que se tiene, bueno, y ahora ya ni se usa tampoco, sería el directorio telefónico, ¿verdad? Así es, ahora ya no hay directorios telefónicos. Ya ni siquiera funciona el directorio telefónico. Sí, mira, Sí, por pues, otra parte, aprovechando el programa, quería yo enviar, ¿verdad?, nuestras condolencias a 3 periodistas que en estos días han perdido la vida, ¿verdad? Elisel Hernández, Tincho Duvalier, que es un ícono y que ahorita lo están velando, y hoy por la tarde recibimos la infausta noticia también de la muerte de Ángel Mario Cherato, el Chatito para muchos, ¿no? ¿Sí? Sí, ha sido una noticia bastante dura de estos 3 compañeros y sobre todo que fallecen en un momento difícil por la cuestión de la pandemia, lo cual nos impide acompañarlos en este momento en una despedida, en un funeral digno como se lo merecen, pero que pues sí han sido, en el caso de Chiapas ha sido una noticia que a todos nos ha dolido. Los 3 eran periodistas reconocidos, gente querida, y que pues nos tomó de sorpresa y nos llena de dolor su desaparición. Así es, por ejemplo, yo, aunque conozco a los 3, ¿verdad? Por razones de amistad familiar, pues estuve muy cerca de Tincho desde muy chica. Era un ícono, ¿verdad? Era una figura del paisaje tuzleco, Duvalier, ¿verdad? Hay unas anécdotas fabulosas de él, de que cuando entra a trabajar con Che Luis Cancino a la tribuna, en la época de la prehistoria del periodismo en Chiapas, ¿verdad?, que lo primero que le enseñan a hacer es el recibo con el que va a cobrar en prensa, ¿no? De gobierno del estado, dicen, ¿no? Lo contaban muy simpático, eso que fue lo primero que aprendió Tincho. Era una gente muy respetuosa, con una memoria formidable, ¿no? Se sabía todos los teléfonos y cumpleaños de sus amigos, y decía que tenía una lista negra, ¿no?, donde apuntaba a los malos. Me acuerdo que decía, dicho, siempre quise saber de quiénes tenía apuntados en su lista negra. En su lista negra. Y por otro lado, a Cherato me tocó trabajar con él en la coordinación de prensa del PRI, junto con Pepe Figueroa, otro grande del periodismo, ¿verdad? Éramos los 3 allí en la coordinación. Al principio la relación no fue muy amistosa, pero afortunadamente con el tiempo logramos tener una buena amistad. No tiene mucho que Cherato me entrevistó vía Zoom, ya ahorita en épocas de pandemia. Y Elisel, creo que si no mal recuerdo, trabajó con don Panchito Núñez en la época que don Panchito Núñez era coordinador de prensa en gobierno del estado. Ahí conocí a Elisel muy joven, bueno, todos estábamos muy jóvenes en esa época, éramos unos chamacos, ¿verdad? Y pues mucho aprecio. Y pues si revisáramos desde el principio del COVID, hay varios periodistas, ¿verdad?, que han fallecido. No, y Cherato también, pues un periodista que siempre se distinguió por defender su libertad de expresión, que incluso le costó cárcel. Pues incluso lo encarcelaron en tiempos de Sabines. De Sabines, y también creo que con Pablo Salazar sí, también tuvo problemas. Así es. Y a pesar de esto, pues a mí yo siempre lo admiré porque a pesar de este tipo de represión que sufría, él siempre buscó mantener su pluma libre y hacer críticas fuertes, y en este sentido, pues sí, defendiendo su derecho a la libertad de expresión, y sí se le va a extrañar. Así es, pues creo que ya estamos llegando al final del programa. Ahora sí creo que ni nos han cortado bueno, sí,
Ya encontré que nos quedan 5 minutos, no lo había yo visto, ¿verdad? Desde hace un buen rato. No, nos queda, ya ahorita ya es para cerrar. Nos ya quedaban. Estamos cerrando, ¿verdad? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, querido público que nos siguió el día de hoy en un viernes que antes decíamos, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ahora el cuerpo sabe que vamos a quedarnos en la casa, ¿verdad? Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 8:30, aquí por la plataforma de Ultimátum en Contextos. Y buenas noches a Tony y a Luis Enrique, que no los vemos, pero están pendientes ahí detrás, pendientes de nosotros. Perfecto, igual buen fin de semana, guardados en nuestra casa. Así es. Hasta luego y buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Contextos.